Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre es una forma diferente de ver la historia y para este día tenemos siempre un tema interesante, un tema muy pero muy histórico que es los 100 años del himno nacional de Honduras. Y en esta oportunidad tenemos invitada a una buena amiga y una colega, a la licenciada Gabriela Sosa. ¿Qué tal, Arnulfo? ¿Cómo está? Es un gusto siempre venir a este programa a compartir con un compañero, con un amigo y bueno, y de un tema que para mí es muy especial, no solamente como profesora de historia, sino porque pues tengo el honor y el orgullo de ser pariente del escritor del himno nacional de Honduras. Entonces es un placer para mí estar hoy con ustedes. Que bueno, y le agradecemos a Gaby porque siempre nos dice que sí a las invitaciones. Y es que Gaby, ese tema de estos 100 años del himno nacional de Honduras, pues realmente, obviamente no vamos a disfrutar los próximos 100 años. Entonces es un momento especial, lo estamos disfrutando y que pues la trayectoria de nuestro himno nacional, que realmente pasó por diferentes pasos, diferentes procesos. No es como que fue de primas a primeras este himno, sino que hubo concursos, realmente hubo, se cantaba incluso, Gaby, otro tipo de himnos previo a esta, ya una vez que se hace un decreto de nuestro himno nacional. Así es, en verdad Augusto C. Cuello, muy joven, creo que alrededor de 19, 20 años es cuando él como poeta escribe un poema llamado Canto a la Patria o Canto a Honduras. Y en ese momento, que estamos hablando de principios del siglo XX, quien estaba en el gobierno era el general Manuel Bonilla Chirinos, cree que es necesario que Honduras tenga un himno nacional, pues en todas las ceremonias oficiales que se celebraban, lo que cantábamos era la granadera. Entonces necesitábamos tener un himno propio y bueno, como Arnulfo tiene preparado en la pantalla, vemos que en 1904 se somete a ese concurso el poema, siendo el ganador Canto a Honduras o Canto a mi Patria. En ese momento, Arnulfo, Carlos Hartling creo que había mandado a ser llamado por el general Manuel Bonilla para que dirigiera la banda de los Supremos Poderes en Honduras, y después de que ganó ese concurso el poema de don Augusto, pues Carlos Hartling le dio música, que al parecer no fue un trabajo sencillo, Arnulfo. Así es. ¿Verdad? Sí, claro, incluso Manuel Bonilla se le considera bueno, fue presidente de Honduras y se le considera uno de los gestores de la cultura. Bueno, el Teatro de la Cultura en Tegucigalpa se llama el Teatro Manuel Bonilla, y que yo pienso que cuando él solicita o llama a este concurso para este himno nacional, como bien lo decía, es parte de la identidad. No teníamos un himno nacional, casi estuvimos 94 años sin un himno nacional, ¿no? Como se cantaba la granadera y otros cantos por ahí. Y también es interesante, en el caso de Carlos Hartling, alemán, que él se le asciende como a coronel, es decir, su formación es formación militar, y por eso la marcha o el himno, la música tiene que ver mucho con una especie marcial, ¿no? Porque sí le piden a Carlos Hartling que sea una marcha, un himno marcial, y que tenga muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Y fuerza. Y la verdad es que la forma en que el poema don Augusto lo redactó era complicado darle esa fuerza, porque es un poema más bien, yo diría que romántico también, claro, ¿no? Y aquí tenemos el gobierno del doctor Miguel R. Dávila. En 1910 realmente llamó a concurso, y se dice que hubieron 10 trabajos que presentaron, pero se declaró el concurso desierto porque no reunía, como lo usted lo decía, no reunía los requisitos para lo que ellos solicitaban, por lo menos en ese momento histórico, ¿no? Así es. La verdad es que el himno nacional creo que se empezó a cantar, no siendo oficializado todavía. Arnulfo, creo que fue por un instituto de señoritas, pero no recuerdo el nombre exactamente. Normal de señoritas. El normal de señoritas, creo que fue la primera vez que se cantó el himno, pero no era todavía oficializado por el Estado de Honduras como himno nacional.
sino que fue hasta la presidencia del presidente Alberto Membreño, donde por medio de un decreto oficializa el himno el 13 de noviembre de 1915. Por eso es que en este 13 de noviembre que acabamos de pasar se celebran los 100 años de nuestro himno nacional como oficial, ¿verdad? Porque el poema ya existía desde antes. Y es interesante porque aquí tenemos que el himno, como lo comentamos, fue oficialmente adoptado, aquí dice el 15 de noviembre, pero fue realmente el 13 de noviembre, durante la presidencia de Alberto Membreño, mediante el famoso decreto, el decreto número 42, que declaró aquí oficialmente al himno nacional de Honduras, y se publicó en la Gaceta, en el número 4529 del 16 de enero de 1916, o sea, un año después, pero como lo comentaba, se cantaba antes, ¿no? Y que está compuesto del coro, las 7 estrofas, y pues el himno lo que cuenta es la historia, por lo menos la historia colonial y un poco la historia prehispánica de Honduras. Gabriela. Así es. Y yo creo de que es un himno, en verdad, que a veces los hondureños no le damos el valor que graciosamente fuera del país sí le reconocen. O sea, en América Latina y en Europa se ha dicho de que uno de los himnos más lindos que hay en América Latina es el himno de Honduras, y es una verdadera pena que los mismos hondureños no lo valoremos. Han habido innumerables ocasiones donde compatriotas que a mi parecer están en lo incorrecto, quieren o cambiar el himno o cambiar parte del himno, y definitivamente eso no puede ser. O sea, el himno es un símbolo patrio mayor, es el himno que nos da identidad nacional. Y bueno, una vez escuché a un diputado del Congreso Nacional que quería cambiar la primera frase del coro, de que en lugar de que fuera tu bandera, fuera mi bandera. Entonces ahí me di cuenta yo que este señor no entiende el himno nacional de Honduras, porque se le está cantando a la patria. No estamos haciendo un canto en primera persona, sino que estamos cantándole a nuestra patria. Entonces tu bandera es un lampo de cielo. No podemos decir mi bandera es un lampo de cielo. Entonces hay gente que yo creo que por ignorancia o porque honestamente Arnulfo yo creo que anda perdido o perdida, quieren desvalorizar algo que, como le dije yo antes, más bien hay muchísimos halagos de nuestro himno nacional. Y a mí en lo particular no es porque un familiar mío lo haya escrito, me parece una joya, un poema bellísimo que relata precisamente nuestra historia. Bueno, es lo que se conoce como patrimonio intangible, aunque nuestro himno pues tiene una parte histórica, tiene también una parte, como lo comentaba Gaby, un poco lírica, ¿no? Un poema. Realmente aquí tenemos los dos personajes, Gabriela, que son los autores del himno nacional, pues Augusto Constantino Fíjese Coello. Que ahí le iba a decir a Arnulfo que la mayoría de los libros de historia de Honduras tienen el nombre de Constantino, pero en verdad mi bisabuelo se llamaba Augusto Constancio Coello Esteves. Lo que pasa es que a él no le gustaba ese nombre, entonces siempre ponía C. Y yo he visto innumerables veces en muchísimos libros de historia de Honduras que lo confunden con Constantino, pero en verdad es Constancio. Y bueno, pues ahí aparece don Augusto. Hay pocas fotografías y pinturas de don Augusto y Carlos Hartling, ¿verdad? Y sí, que, pues como les decía, pues son los artífices de la letra y también la música de nuestro himno nacional, y que el himno realmente es lo que se conoce como un patrimonio intangible. Lo comentaba, intangible es algo que uno no puede ver, pero se siente, ¿no? Que no puede tocar, exactamente. Exacto. Pero también nuestro himno es tangible en el sentido de que está la partitura, está incluso ya la letra en sí. Realmente tiene esos dos elementos. Es algo que nos identifica, que es parte de nuestro país. Yo creo que no cualquier país cumple su himno nacional 100 años, Gabriela. No. Esto es patrimonio, es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Y que mucha gente se pregunta, bueno, ¿en qué parte del himno se habla acerca de la historia de los mayas, la historia de Morazán, la historia de personajes como Cabañas? En la actualidad hay que recordar el contexto histórico, ¿no? Es decir, cuándo se hizo, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, y que habían ciertos conocimientos para esa época que
que pues no se habían descubierto, no había investigaciones históricas, científicas importantes para la época, y por lo tanto no se toma en cuenta esos elementos. No quiere decir que no es parte de la historia, o sea que, ¿verdad? Lo importante aquí es cómo en el himno va reflejando pues la época, un poco la época prehispánica, la época colonial, y un poco entrando lo que es la independencia. Sí, y es, bueno, en particular a mí me gusta muchísimo la tercera y la quinta estrofa, porque bueno, la tercera estrofa pues habla de la resistencia indígena aquí en Honduras y de bueno, de un héroe de la región como fue el cacique Lempira, y en verdad precioso lo que dice, y como dijiste, Arnulfo, en esos momentos se le consideraba una leyenda, no una historia. Ahora sí tenemos evidencia histórica de este personaje. Y bueno, y la quinta estrofa que habla de la inspiración de Francia, cómo nos inspiramos en la Revolución Francesa y en este movimiento que fue la Ilustración para romper nuestras cadenas, ¿no? Claro. Bueno, eso lo vamos a hablar en la segunda parte, esa parte histórica que tiene el himno relacionado con la historia mundial, universal, la importancia que tiene nuestro himno nacional. Así que ustedes no nos cambien, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos tocando un tema interesante, un tema que es parte de la historia nuestra, la historia del himno nacional de Honduras, que está cumpliendo en este año 2015 100 años de cantar nuestro himno nacional, y eso es parte de nuestro patrimonio, lo comentamos con la licenciada Gabriela. ¿Por qué usualmente, licenciada, se comenta siempre, o se canta el himno, únicamente el coro y pues... Y la séptima estrofa. Exacto. Bueno, la verdad es que nuestro himno es un himno bastante largo, y en los eventos de protocolo oficiales sería muy pesado cantar las 7 estrofas del himno más el coro. Entonces por eso se decidió solo cantar el coro, Tu Bandera, y la séptima estrofa, por considerar esa séptima estrofa como la culminación de esa historia como Estado Nacional y como un llamado a los hondureños, o sea, un llamado a los hondureños a defender la patria. Entonces, yo creo que la culminación de esa historia y en el momento en que el himno nacional fue oficializado, lo que se buscaba era hacer o promover la identidad nacional. Entonces, para que todos los hondureños sintiéramos de verdad arraigo hacia nuestra patria, entonces se decidió cantar la séptima estrofa, que como yo le comentaba a Arnulfo en el tiempo de que nos vamos a las comerciales, que esas son de las otras críticas que se le han hecho al himno nacional, porque en la séptima estrofa habla de la muerte, de cómo es que los hondureños vamos a morir por el honor a la patria. Pero en verdad no se hace de una forma negativa, más bien se hace de una forma en que se resalta la importancia y el cariño que todos los hijos de una nación deben tener por su patria, o sea, dar la vida. Yo sé que en estos momentos para las personas puede, digamos que sonar extremista, pero en todos lados del mundo se ha dado la vida por las naciones hasta el día de hoy. Entonces, para mí más bien la séptima estrofa es una de las estrofas donde yo más orgullosa de ser hondureña me siento. Y ese es el legado que nosotros le debemos de transmitir a nuestros hijos y a nuestros estudiantes como maestros que somos, que en la actualidad el dar la vida por una patria no le cae en la cabeza a los jóvenes. Y eso está muy mal, Arnulfo, muy, muy mal. Uno siempre tiene que pensar, o por lo menos dentro de mi familia, los valores y los principios siempre han sido Dios, patria y familia. Esa es una frase de mi padre que también la recibió de su abuelo, de don Augusto Secuello, y de su madre. Entonces, definitivamente
siempre salimos los Cuello a defender al himno nacional. El otro día un periodista me estaba preguntando cuando fuimos a la Cancillería a celebrar y a conmemorar los 100 años del himno nacional, que si la familia Cuello estaba reclamando los derechos de autor del himno nacional. Y yo le dije que estaba loco, que cómo me preguntaba eso, si eso es como dijo Arnulfo, es un patrimonio cultural de Honduras. Es el himno nacional, ¿cómo vamos a cobrar los derechos de autor? Eso es ilógico. El himno es de todos los hondureños, no de una familia, ¿verdad? Interesante. Por ejemplo, aquí tenemos que el poeta, porque realmente era un poeta, Augusto C. Cuello, nació en Tegucigalpa 1 de septiembre de 1884 y falleció en la ciudad de San Salvador el 8 de septiembre de 1941. Tenía como profesión, era licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, cuando la universidad se llamaba todavía Universidad Central, que ahora es la Universidad Nacional Autónoma, él se graduó bien joven, Arnulfo. Creo que tenía 19 años cuando se graduó de abogado. Y además el poeta Cuello, además de ser un escritor que no solamente nos ha regalado el himno nacional, sino sonetos preciosos, y el himno a la madre también es de él, ¿verdad? El himno, por ejemplo, del Instituto Central Vicente Cáceres, es de la letra es de Augusto C. Cuello. Por ejemplo... que es el colegio de colegios. Que es el colegio de los colegios en Tegucigalpa. Y en Honduras. Entonces, claro, Augusto C. Cuello ha dado muchísimo, no solamente la letra del himno nacional con su poema Canto a la Patria o a Honduras. Augusto C. Cuello, además de ser abogado, fue un funcionario público del gobierno de Alberto Membreño y también el de Manuel Bonilla. Creo que Augusto C. Cuello ha sido el canciller más joven que ha tenido la historia de Honduras. Fue vicecanciller a los 21 años y fue canciller de la República de Honduras a los 23. Era un hondureño considerado precoz porque desde que estaba chiquito en los estudios era excepcional. Entonces, muy orgullosa de él como hondureña y como Cuello. Un hombre que murió relativamente joven, Arnulfo. Yo de la vida de Augusto C. Cuello, bueno, le podemos hacer otro programa si usted quiere. Yo sé que este es dedicado al himno, pero sí fue un hondureño excepcional y que dio muchísimo a Honduras. Y algo interesante, nos cuentan por aquí que nació un 1 de septiembre, que es Día de la Bandera Nacional. El Día de la Bandera, era bien patriótico. Sí, totalmente. Aunque eso fue hasta los 90 que la hicimos Día Oficial de la Bandera, pero sí, fíjese, Arnulfo, que honestamente yo creo de que yo en mi sangre llevo ese patriotismo, ese civismo. Nosotros que somos profesores de cívica, la verdad es que dentro de mi casa, imagínense tener al que escribió el himno nacional de Honduras y a mi abuela, que fue una luchadora incansable. El otro día hicimos un programa de las mujeres hondureñas donde mencionamos a Joselina Cuello, y bueno, la verdad es que por eso los valores y los principios y el amor a Honduras es desde la casa, desde la familia, que uno la debe de sentir ese amor. Y bueno, y hacer hincapié en la escuela, ¿verdad? También. Como le digo, Augusto C. Cuello y sus hijos también, tuvo 5 hijos Augusto C. Cuello, y el mayor también es un poeta reconocido hondureño con el mismo nombre, Augusto Cuello, pero es Augusto Cuello del Castillo, ¿verdad? Don Augusto se casó con una colombiana, fíjese que yo tengo también de Colombia. También de esa. Sí, mi bisabuela, la esposa de don Augusto C. Cuello, se llamó Joselina Castillo del Castillo. Él en sus viajes allá a Cartagena la conoció y se la trajo para Honduras, así es que sí tenemos colombianos. Hay interesante historia de él, el señor Cuello, que realmente aportó mucho a Honduras hasta el día de hoy. Y con su autor de la música, Carlos Hadrin, el alemán que lo comentábamos, que vino, se dice que vino con una misión especial, fue traído por el gobierno de Honduras, ¿no? Sí. A tal punto que incluso le dieron donde vivir en una especie de cuartel, algo parecido, y le dieron un puesto de algo así como, creo que era comandante o algo que tiene que ver con un rango de tipo militar. Sí. Augusto C. Cuello también, aunque él obviamente nunca participó en alguna lucha, pero también le dieron rango militar. Fíjese que el otro día estaba escuchando de Carlos Hartling, que también me tocó
estar con sus descendientes en esta conmemoración de los 100 años. Bien interesante porque, Arnulfo, dicen que Carlos Hartling no hablaba nada de español y que quien le enseñó a hablar español fue su esposa, que hondureña, ¿verdad? Hondureña. Nieta, creo, de José Santos Guardiola. Bueno, y aquí tenemos parte de su trabajo, que esa es la partitura del himno nacional, la original, la primera que se hizo. Hace falta más, obviamente, una pequeña muestra, una ilustración. Esto, como lo comentábamos, Gaby, es una parte del patrimonio musical de la historia de la música en Honduras, ¿no? La partitura de nuestro himno nacional. O sea, de estos dos personajes importantes que llevaron a cabo este proyecto, que en este año 2015 cumple 100 años de uso de nuestro himno nacional. Y algo interesante, que cuando fue en el gobierno, quien promovió el himno nacional, que fue Manuel Bonilla, pues lo comentaba al principio, el Teatro de la Cultura se llama Manuel Bonilla. Y este año está cumpliendo 100 años de fundación del teatro. También. También, así es. Entonces, hay mucha historia. La toma de posesión de los gobiernos realmente era ahí en el Teatro de la Cultura, ¿no? Y fue el que empieza a traer una serie de obras, de compañías de teatro importantes que se movían por toda Centroamérica y América Latina, o sea que vinieron aquí también a Honduras. Y lindo, precioso es el teatro, o la Casa de la Cultura o Teatro Manuel Bonilla. Dicen que es una réplica de un teatro de París. Así es. Y bueno, pues Atenea, el teatro Atenea, sí, Atenea. El que no conoce el Teatro Manuel Bonilla se debe tomar como la obligación, ¿verdad?, de ir, porque es lindo. Y cuando fue inaugurado, pues se dice que ya aparentemente había muerto Manuel Bonilla, y hay incluso leyendas urbanas por ahí que dicen que esa noche que fue inaugurado, miraba un personaje que deambulaba por el teatro y que andaba pues con su saco, su corbatín, y muchos decían que era el general Manuel Bonilla, que está enterrado actualmente en la Catedral de Tegucigalpa. Cosas interesantes que hay que rescatar, y es parte de la identidad. Y las identidades, pues, si no están las identidades, hay que crearlas, hay que recrearlas. Algunos dicen por ahí, algunos teóricos de las identidades, que las identidades también se pueden inventar, ¿no? O sea, es parte de cada quien, y también se van renovando. Nuestro himno nacional realmente es algo que es parte de nuestra identidad, nos ayuda a identificarnos. Y una de las cosas, Gaby, cuando uno va a otro país y escucha ese himno, realmente impacta, ¿no? Se conecta inmediatamente con su país. Claro, mire, siempre vemos diferentes actitudes ante el himno nacional, pero no sé por qué siempre, sobre todo en las competencias deportivas, uno siente como que se le hincha el pecho al oír solamente su himno, y definitivamente cuando está en el extranjero, cuando todos esos hondureños que están en el extranjero escuchan la música o el canto de nuestro himno nacional, creo de que hasta lloran, Arnulfo, hasta lloran, se lo digo. Desgraciadamente muchos hondureños no le dan el respeto debido, y bueno, es labor de todos, de los padres, de los maestros, inculcarle a nuestros hijos y a la juventud lo importante que son nuestros símbolos patrios. Claro, claro. Y viendo este himno, que ya pasó el siglo, pues ya tiene... Ya 100 años. 100 años, eso nos dice mucho, ¿no? Estamos felices de tenerla aquí en nuestro programa. ¿Qué pasó entonces? Pues aquí tenemos a una nieta, ¿no? Bisnieta, y tenemos a una tataranieta también. Tenemos a una bisnieta y a dos tataranietas que están aquí conmigo en el estudio, que vienen directo de la escuela a acompañarnos en este programa. Así que les agradecemos por estar con nosotros y que conozcan la historia, ¿eh? La historia nos ayuda a identificarnos, la historia es fuente de identidad. Y si quieres, pues, que comentemos nuevos temas, no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, y nos sugieras nuevos temas. Pues nosotros estamos contentos de estar contando la historia, o reescribiendo la historia, y trayendo a las personas que también hacen historia. Un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, mi mensaje el día de hoy, pues como lo mencioné antes, es que valoremos lo nuestro, y sobre todo lo que nos representa, tanto en el extranjero como en nuestra patria. El himno nacional, la bandera y el escudo es nuestro rostro ante el mundo, y hay que darle el respeto
que se merece y hacerlo también respetar ante los demás. Ese es mi mensaje, que nunca lo olvidemos y que cada día tratemos de ser mejores hondureños. Bueno, recuerda que también estamos los días miércoles y los días viernes a las 8 de la noche y pues se reproduce el día domingo aquí en tu canal Soyapa TV Telebásica. Bueno, gracias a todos y a todas por habernos escuchado y nos vemos y nos encontramos en la próxima. Hasta pronto.